Continuamos con mucho más Yo Te Invito y vamos a escuchar al ministro de Salud, Amílcar Doblades, que nos va a comentar cómo avanzan lo que se está realizando ya en el Hospital Rawson con los consultorios externos y también el Instituto Odontológico, que también lleva un proceso ya y que se está trabajando en estas dos obras. Así lo explicaba y lo contaba Amílcar Doblades. Ya se empezó la obra, así que bueno, la veníamos esperando hacía rato. Así que muy bien, igual que la obra del Instituto de Odontología. Que, las dos ya comenzaron. Sí, no, ya vamos por el segundo piso. Tienen que ir a visitar y mostrar esa obra. La verdad que cuando yo hablo de esa obra, me surge porque son necesidades para la gente que lo viene pidiendo hace muchos años. Y sobre todo el Instituto de Odontología. Así que, no, la verdad ya vamos por el segundo piso, ya se ha avanzado muchísimo. El Instituto Odontológico está en el 60%. Una obra de 3.500 metros cuadrados, no, antes del fin de año no, calculamos que esto va a ser para más. Los consultorios externos, así ha empezado la obra hace un mes, así que ese tiene varios meses por delante. Este es el informe de avance de obra, una obra que además de ser más que necesaria, estéticamente es muy bonita, así que ojalá que pronto la veamos ya terminada y podamos empezar a usarlos. Y nos vamos a otra cosa, pero en realidad seguimos hablando de salud, porque hace un tiempo hablábamos de esta droga tan promocionada, ¿no? Sobre todo por estrellas como, ¿se acuerdan la tenista? ¿Vos te acordás, Ale, quién era la tenista que promocionaba? Bueno, no me acuerdo ahora. Sí. Ajá, Serena Williams, ahí está. Serena Williams se promocionaba que había bajado, tenía unos kilitos que no podía terminar de bajar y bueno, gracias a, en ese caso, Ozempic los había bajado. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué es esta droga? ¿Es buena realmente? ¿Es bueno como esos kilitos que no podemos bajar, bajarlos de esta manera? ¿Para quién está recomendado? ¿Para quién no? Y hoy vamos a hablar de una droga similar o no, pero bueno, otro nombre, que ha llegado a San Juan. ¿Y será para vos? ¿Será para mí? ¿Será para todos? ¿En qué casos está recomendado? Bueno, vamos a hablar con una especialista. Estamos hablando de la doctora Carla Varela. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, buenas tardes, todo bien. Carla, un gusto tenerte porque estas cosas, ¿viste? Son las típicas cosas que uno lee en una revista, sí, o que lees en una nota, o que viste a una modelo o un famoso promocionarlo y le contás a tu prima, le contás a tu vecino y lo ves como una solución mágica, sí, a esos kilitos por ahí que tenés de más. ¿Es tan así, algo tan sencillo como lo promocionan o esto está destinado a otro tipo de pacientes? A ver, durante años los que nos dedicamos a esto sabemos que hay mucho comercio alrededor del sobrepeso y la obesidad. Y al no tener una ley que proteja a nuestros pacientes respecto a la obesidad, es muy difícil por ahí estar dentro de la reglamentación y ver también qué es lo que necesita cada persona. Una cosa es el sobrepeso sin comorbilidades asociadas y otra cosa es el paciente que padece obesidad, donde tiene otras comorbilidades que hay que tratar. Entonces, estas drogas existen en la Argentina hace bastante. Actúan a nivel de una hormona que nosotros tenemos que se llama GLP a nivel del intestino y lo que produce es saciedad a nivel cerebral y nos ayuda también a estabilizar nuestras glucemias en sangre cuando comemos. Es como que reeduca nuestro metabolismo, o sea, no es algo externo que modifica algo, es potencia el efecto de esta GLP. Bien. ¿Qué pasó? La ciencia identificó estas moléculas y logró hacer estos fármacos, que en la Argentina teníamos fármacos que estaban habilitados para diagnósticos de diabetes, con hipertensión y obesidad, y la semana pasada se presentó la misma droga, solamente a más altas dosis, que está autorizado para el tratamiento de obesidad. Y estamos hablando más o menos de un 15% de descenso de peso en pacientes que padecen obesidad. La verdadera indicación depende de lo que padece el paciente, ¿sí? Y son tratamientos que hay que hacer un seguimiento, porque de repente si yo me encuentro con una droga que produce un descenso de peso, me puedo malnutrir, puedo tener déficit de vitaminas, puedo perder masa muscular. Entonces son medicamentos que tienen que estar controlados por un profesional que sea idóneo sobre esto y hacer el seguimiento correspondiente, porque yo puedo usar un fármaco, como se hace muchas veces en el tratamiento de la obesidad, pero si no tengo una continuidad, si no tengo un seguimiento, tengo mucho riesgo de tener una reganancia de peso y encima estar malnutrido. Semaglutide se llama. Es la droga. Eso, es la droga, no la marca. No, no es la marca. En la Argentina, la semaglutide teníamos de 0,25 hasta 1 miligramo,
y hay 2 laboratorios que la están comercializando, que es Novo y Elea, ¿sí? Bien. La de 2,4, por ahora, Elea es argentina, Sí. ¿sí? Por eso los costos se abarataron. Pero ahora, o sea, la que ha entrado es de Novo, todavía no tenemos la versión argentina, y es la semaglutide a 2,4 miligramos, que es una dosis más alta para tratar la obesidad. Bien. Esto que vos me decís que es una reeducación, ¿no? Sí, del metabolismo. Del metabolismo. Sí. Es obviamente a nivel físico. Pero, viste, cuando a uno le gusta comer, también es una cosa de acá. Me imagino que necesita un acompañamiento psicológico ese paciente. Sí, nosotros le también. llamamos, hablo de nosotros porque yo trabajo en un equipo, le hablamos de una reeducación psiconutricional. Si yo de repente estoy entre una droga que hace que yo coma menos y me voy a malnutrir, pero si yo tengo ansiedad, picoteo y tengo un trastorno de la conducta alimentaria y eso no lo resuelvo, no lo trabajo, si yo la abandono porque ya bajé esos kilitos que vos decías y no hice un cambio conductual, la reganancia de peso está a la vuelta de la esquina. Entonces, para tener éxito se tiene que trabajar la base que tiene que ver con esto, la actividad física, la alimentación, la reeducación alimentaria y la cuestión psicoconductual, ¿sí? ¿Para qué pacientes está indicado? ¿Es tan así que es para esos kilitos? ¿Se puede usar para esos kilitos que tenés de más, no sé, unos 10 kilos o unos 5 kilos que tenés de más? ¿O no? ¿Es para pacientes obesos? En realidad, a ver, la verdadera indicación es para pacientes con obesidad, que se usen pacientes que tienen menos peso por perder, o sea, se puede indicar. El tema es que nosotros estamos hablando de una enfermedad, que es la obesidad, y no estamos hablando de una cuestión estética. Claro. Entonces, cuando hablamos de una patología que es obesidad, hay indicaciones verdaderas. El paciente con obesidad no puede movilizarse, tiene problemas articulares, habitualmente tiene hipertensión, tiene diabetes. Lo bueno que estas drogas han sido estudiadas en adolescentes y se está indicando en otros países en niños a partir de los 12 años. 12 años. Sí, hay mucha obesidad infantil. ¿Y hay ciertos requisitos que tiene que tener el paciente o es una droga sí, segura? Se tiene que hacer, hay que hacer chequeos previos, hay contraindicaciones, algún cáncer activo, alguna alteración oftalmológica, o sea, se tiene que valorar previamente al paciente y como te dije, si el paciente tiene anemia previo al uso de estas drogas y esa anemia no está controlada, va a empeorar porque va a comer menos y va a tener ese déficit nutricional. Pero, a ver, yo lo hablaba en la nota del diario, que es un abanico de tratamientos que se nos han abierto a nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto, que antes no teníamos nada para nuestros pacientes. Antes era solo voluntad. Sí, era tratamiento psicoconductual y alguna que otra droga que no era tan inocua y nada más. Entonces, estos estudios hasta demuestran que hay disminución del perímetro de cintura, los estudios que demuestran el funcionamiento de estas drogas, disminución del riesgo cardiometabólico, o sea, hay muchos beneficios. El tema es hacer la psicoeducación que hablamos siempre, ¿no? Por ahí uno se entera de estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando no tiene los problemas, cuando no los vive de cerca, por los famosos, entonces se veía como algo superficial, estético. Realmente, claro, estético, Sí. Realmente es algo revolucionario que puede cambiar y profundamente la vida de mucha gente que sufre. Sí, pero además en las últimas encuestas se sabe que 6 de cada 10 argentinos tienen obesidad, padecen obesidad. 6 de Entonces, cada 10. y en San Juan es una de las provincias donde más porcentaje de obesidad existe en la población. Entonces, ¿Y por qué? ¿Cuántos kilos de más, si es que se puede medir así, uno es considerado obeso? Nosotros hasta hace poco manejábamos lo que se llamaba el índice de masa corporal, ¿sí? Que vos cuando tenías un paciente que tenía más de determinado número, lo considerabas obeso y dependiendo qué tipo de índice de masa corporal tenías una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, que la 3 es la más severa. Hasta hace mucho tiempo atrás era la 3, la que nosotros tratábamos como obesidad problemática. Pero en la actualidad se sabe que hay pacientes con sobrepeso, sin obesidad, que tienen comorbilidades asociadas como el hígado con grasa o una intolerancia a la glucosa, problemas de colesterol, que está asociado también al estrés que existe en la actualidad. Entonces, no es que va focalizado a un determinado índice de masa corporal, por eso la valoración del paciente previo al tratamiento es fundamental, ver qué es lo que padece, qué antecedentes familiares tiene, hace cuánto que viene con problemas de sobrepeso o de obesidad, qué tratamientos previos ha realizado, o sea, es como muy importante hacer una valoración previa para determinar también. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen trastorno por atracón, por ejemplo, tienen un trastorno alimentario y por ahí se combinan las terapéuticas, o sea, no se usa una
una sola. Entonces, por eso es importante que el paciente sea tratado por alguien que se dedique a eso y entienda al paciente y a la patología que padece también, ¿no? ¿Está en las farmacias ya? Ya está en las farmacias desde ahora, hace poquito. Bueno, nos vamos a ir acercando a los costos de a poco, pero sí, ya están, ya nos avisaron que ya habían llegado. La presentación fue la semana pasada bien. y ya estaban en las farmacias ahora. Pero no es de venta libre. No, es con receta. Por Bien. ahora es con receta. Bien. Sí. Bueno, Espero pero, que siga siendo así. Claro, sí. Pero digo, con receta o sea, con receta nada más. Sí, claro, con la receta y bueno, y tiene como que tener cualquier otro medicamento. Exacto, sí, no tiene ninguna cuestión especial para indicarlo, ¿no? Bien, empieza la persona el tratamiento. Sí. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuántas veces a la semana? Claro, es una inyección, sí, que se ¿Es coloca. esta que vemos? Sí, es esa. Esas, ahí ves un solo color, pero Wegovy, que es Sí. la marca, tiene distintos colores según la dosis del medicamento. La cajita viene con esas agujitas que son muy pequeñitas y el primer mes se regula una dosis, el segundo mes otra dosis, entonces todos los meses se va aumentando la dosis según la tolerancia del paciente. Bien. Entonces cada color identifica una dosis distinta. El mecanismo es similar al de De una insulina. Que de la sí, insulina. es parecido. Sí, es Bien. parecido, pero no es una insulina. ¿Y cuánto dura el tratamiento? La obesidad es una patología crónica, entonces es muy difícil decir cuánto dura. Si el paciente ha tenido obesidad desde que es chiquito y es muy difícil sacar un tratamiento. Entonces, por eso es donde uno valora qué tratamiento necesita hacer el paciente y qué comorbilidades tiene. Nosotros hablamos de riesgo cardiometabólico en la consulta y una de las cosas que más nos interesa es que el paciente baje el perímetro de cintura, Bien. su hígado deje de tener grasa, que la hipertensión esté controlada. Entonces, si yo coloco una droga que mejora todo eso y de repente se la saco y el paciente no hizo ningún cambio conductual y todo va a volver. Por eso no se habla de un tiempo de tratamiento. El tiempo, digamos, lo rige lo que vos decís, ¿no? Cuánto Sí. la persona puede Sí. cambiar, ¿no? Sus Exacto. hábitos alimentarios, me imagino y demás. Pero es hasta que baja de peso, por ejemplo, Sí. pero no, el efecto no es que continúa, no es que se reeduca, sino que el efecto es mientras lo tomas. Exacto, Después exacto. ya no. Y hay que reeducar el metabolismo Claro. y también a esto que te decía al principio, que nosotros antes manejábamos el índice de masa corporal, en las últimas actualizaciones ya se ha dejado de hablar de índice de masa corporal y se habla de composición corporal. Claro. Si yo tengo un paciente que baja 20 kilos y de esos 20 kilos lo que sigue pesando sigue siendo grasa, ese paciente sigue enfermo. Entonces lo que nosotros buscamos es que el paciente aumente masa muscular y baje la grasa, que es lo que produce la enfermedad. Bien. ¿Y es accesible el tratamiento? Eh, Depende, ¿no? Para qué bolsillo, pero... Depende, o sea, las dosis que tenemos, las dosis bajas, Sí. son más accesibles que las dosis altas. Mientras más alta la dosis, más caro es el producto, sería. Pero más Yo creo que es efectivo. cuestión de, claro, yo creo que es cuestión de tiempo también hasta que vayan saliendo otras drogas más y haya más competencia, pero al principio siempre que llega una droga nueva es un poco más costosa que otras, cuando no tiene una competencia, ¿no? Carla, ¿y de cuánto estamos hablando? Y eso habría que verlo, pero más o menos se habla que entre 150 a 180 mil pesos los 2 primeros meses y eso va aumentando y está más o menos cerca de 500 mil pesos por mes la dosis alta, la Por dosis de mes. 2,4, sí. Este del laboratorio, digamos, no el Sí, argentino, no. el otro. No, y el argentino todavía no cuenta con la dosis alta, Claro. que seguramente la dosis alta saldrá a fin de año o el año que viene. Claro. O Sí. sea que, bueno... Ese es un limitante para claro. nosotros. Las obras sociales ni aparecen en todo esto todavía, Es ¿no? que, a ver, es muy difícil que aparezca algo de cobertura a través de la obra social, primero por este porcentaje que te dije de pacientes con obesidad y sobrepeso que hay, Sí. y segundo porque no hay una ley. Hace poco nosotros hablo de nosotros, tengo unas colegas de acá de San Juan que viajamos mucho a los congresos, y se hizo una marcha por parte de los médicos especialistas en nutrición y obesidad donde se está reclamando una ley de cobertura de obesidad para nuestros pacientes, donde puedan tener acceso y cobertura a estos tratamientos. Pero Porque si es una difícil. enfermedad, ¿no? Y está, no sé si la cura, pero es un tratamiento efectivo Sí. y demás. Sí. Qué bueno sería que se los pueda cubrir la obra social. Es que en la Argentina la obesidad no es considerada una enfermedad todavía. Claro. Eso ¿Y ese es el está punto. considerada como qué? Como que nada. Sos gordito porque Sí, querés, ¿no? Como nada. O sea, Claro. no hay una ley que diga la obesidad en la Argentina es una enfermedad. Entonces, hasta que eso no exista, va a ser muy difícil que las obras sociales le den cobertura a los tratamientos. Lo Claro. siguen considerando como algo estético. ¿sí? Claro, y en este caso,
bueno, quizás algunas personas lo usan por cuestiones estéticas, pero realmente le puede cambiar mucho la vida a muchas personas, que no es solo físico, sino también psicológico, ¿no? Sí, además hay mucha polimedicación en pacientes con obesidad, hay pacientes con ausentismo laboral, hay pacientes que padecen apneas severas del sueño y que se quedan dormidos en el trabajo. Entonces, son herramientas que podrían beneficiar en un montón de costos que no se ven por ahí a largo plazo, porque un paciente más o menos con obesidad gasta muchísimo en medicamentos para la presión, en medicamentos para el colesterol, para la diabetes. Entonces, a largo plazo termina siendo más barato el uso de estos fármacos que reducen todas esas comorbilidades del paciente. ¿Y cuáles son las principales causas en la Argentina de la obesidad? El sedentarismo y la mala alimentación. Siguen siendo las mismas, ¿no? Y bueno, yo le agregaría algo que desde la psicoinmunoneuro, una maestra en psicoinmunoneuro me enseñó, que es el estrés. Sí, o sea, creo que es las tres principales causas en la actualidad, y es muy difícil el manejo del estrés, porque el estrés hace que la gente coma mal, duerma mal, no priorice hacer actividad física, y es un círculo vicioso que es difícil de romper. ¿Sí? ¿Y hay clases sociales en donde, digamos, hay más obesidad que en otra, o es transversal? Yo creo que es transversal, ¿sí? Las clases sociales bajas es por falta de información, porque por ahí de repente económicamente no pueden acceder a algunos alimentos, pero si tienen reeducación alimentaria y aprenden a usar, por ejemplo, lentejas, garbanzos, o sea, es distinta la forma de alimentarse, y eso está bueno de empezarlo a implementar, ¿no? La reeducación de, a lo mejor no puedo acceder a determinados alimentos, pero puedo acceder a otros que son mucho más saludables que comer siempre lo mismo. Tiene que ver con un orden, ¿no? Pero hasta llegar a eso, que sería lo ideal, ¿no? Un estado ideal. Qué bueno que hoy en día la ciencia avance en estas cuestiones, ¿no? Para terminar con cosas que realmente son muy complicadas. Y ojalá que llegue en algún momento donde sea accesible para todos. Eso es lo que espero. Esa es la parte difícil, ¿no? Pero sí. Carla, te agradecemos un montón por la información. Bueno, ahora saben que existe, que está en la Argentina, de ahí que puedan pagarlo, ¿no? Es otra cosa, pero bueno, ¿dónde atendés, Carla? En la Clínica El Castaño. Listo, por si quieren averiguar, quieren consultar y demás, si son candidatos para esta medicina, ya saben, pueden buscarla en la Clínica El Castaño. Carla, muchísimas gracias por tu visita. Gracias por la invitación. Yo, Carla, no sé si vos sos la que limpia en tu casa, pero yo acá tengo una recomendación para hacerte a vos, a Ale, a todos los que nos están viendo, y tiene que ver con una compra inteligente, porque si vos haces, por ejemplo, las compras del mes y querés ahorrar, ayudar al planeta y obviamente tener tu casa limpia, ¿sabés a dónde tenés que ir? A Franfer. Franfer Limpieza Profesionales, donde vas a encontrar los productos los productos que estás buscando y al precio que estás necesitando. Sabemos lo que querés: limpiar fácil, gastar menos y hacer algo bueno por el planeta. En Franfer cada compra es un gana-gana. Ahorras plata, ahorras tiempo, cuidas el planeta y encima ayudas a una escuela de la provincia, porque elegir bien no es casualidad, es inteligencia. Te esperamos en Pueyrredón 225 Norte, en Santa Lucía. Le podés escribir al 2644-121080 o seguirlos en Instagram como @FranferLimpieza o en Facebook también, Ale. Franfer, compras mejor, vivís mejor. Y ahí están todos los datos de contacto en la pantalla. Me queda cerca, si querés, Ale, te compro todo y te lo traigo al canal. Bueno. ¿Te viene bien? Sí, porque yo limpio mucho. Me imagino. Alejandro, seguramente vos lo sabés porque sos una persona muy informada, pero se lo contamos a la gente. A partir de hoy, el cannabis medicinal sanjuanino está en la farmacia. Está en las farmacias. Mañana vamos a estar hablando con la doctora Liliana Cáceres, tiene un posgrado ella en cannabis medicinal, sobre los efectos, en qué se puede usar, cuál es la dosis y demás. Muy interesante. Que no es venta libre, tiene que ir con una receta previa. Aclaramos por las dudas. No es que yo voy y digo, che, quiero... No. Y no tiene los efectos, o sea, no es que... No, viste que por ahí... Se han explicado los especialistas, por más que te bajes un frasco, no es recreativo, es medicina. No te va a pasar nada. Claro, no hay que tener miedo, pero sí, ¿no? Es importante conocer para qué patologías, a qué tipo de médico podés ir y demás. Así que mañana es muy interesante el programa que tenemos preparado para todos ustedes y les voy adelantando que vamos a estar hablando también sobre eso. Alejandro, llegamos al final del programa. ¿Cómo lo has pasado hoy? Muy bien. Recuerden de seguirnos en Yo Te Invito SJ. Ahí están todos los reels y todas las notas. Las notas y demás, y además todos los días o día por medio tenemos sorteo. Mañana es el día de los emprendedores, así que ya sabés, si tenés un emprendimiento y querés promoción gratuita, mañana nos podés estar escribiendo que lo vamos a estar haciendo. Antes de peino, mañana no quiero quejas, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a haber sonda. No, sí, me voy a quejar. Y en la noche sur.
Aclaro por las dudas. Estoy repodrida. No laves el auto, no laves ropa. No, horrible, horrible. Nos vamos, Alejandro, será hasta mañana. Muchas gracias por estar del otro lado y los esperamos mañana a las 17. Tenés que estar acá. Como ya sabes, yo te invito. Y yo también. Chau, chau. Chau.